El sol de la tarde se filtraba con timidez por los cristales de la comunidad, iluminando las motas de polvo que bailaban en el vestíbulo. Antonio Recio, con el ceño fruncido y los nervios a flor de piel, caminaba de un lado a otro como un león enjaulado. Los hijos de Nueva York, un grupo que había llegado al edificio con aires de grandeza, parecían haber trastocado la paz del lugar antes incluso de instalarse. Madonna, la musa de las excentricidades, había sido rechazada por el resto de la comunidad, lo cual generaba una tensión sorda, casi palpable. Enrique, intentando poner cordura en aquel caos, suspiró con profundidad mientras observaba a los vecinos. Bruno estaba en su perfecto derecho de alquilar su piso a quien estimase pertinente, pero eso no evitaba que la indignación se apoderase del ambiente. Blandengue, como nos metas a alguien conflictivo te vas a cagar, espetó Antonio con su habitual contundencia. Era la guerra contra las viejas formas, una lucha invisible pero constante. La comunidad estaba en crisis, una vez más, y las ideas brillantes brillaban por su ausencia. De pronto un silencio sepulcral se adueñó de la estancia. Mancho, un hombre al que todos daban por perdido en los recovecos de la vida, apareció en escena. ¡Qué alegría, señora Morcía! Bienvenida a nuestra comunidad, exclamó, aunque sus palabras sonaban vacías de cualquier significado real. Tranquila, tú no estabas en la cárcel, le dijo a alguien que intentaba mantener la compostura. El pescadero, siempre al acecho, reclamó su sitio, pero fue ignorado olímpicamente por aquellos que aún se consideraban los dueños de la moral comunitaria. Antonio, sintiéndose desplazado como presidente electo, no podía tolerar aquella insubordinación. Tú vuelve a tu silla de vecina rasa, sentenció, pero la realidad era otra. Una delincuenta no puede ser presidenta, rezaban los estatutos, y aquel pensamiento era el refugio de quienes buscaban poner orden en el desorden. Querían saber quién había tendido la trampa con la policía, pero nadie quería cargar con la responsabilidad. Fue el pescadero, acusaban unos, fue la vieja maldita, respondían otros. La tensión subía de tono mientras Antonio recordaba que tenía motivos para enseñar al muerto lo que se cocinaba bajo el techo de Montepinar. La llegada de la noticia sobre un polígrafo, una máquina que prometía la verdad absoluta, fue el detonante final. Menchú, con una seguridad pasmosa, hablaba de su amiga Lupe Juárez, la narcotraficante más importante de México. Ella utiliza el polígrafo con sus empleados, decía, y si dan positivo, las consecuencias son terribles. Menchú, a ti se te va la olla, le espetaron, pero ella estaba convencida de que aquella herramienta era la salvación para descubrir a los traidores. Loli, mientras tanto, se preguntaba cómo había acabado de costurera, enfrentándose al desprecio de aquellos que consideraban su oficio inferior. La vida en la comunidad era, a menudo, un eterno retorno de situaciones absurdas. Vicente, buscando un poco de emoción en medio de la monotonía, se sentía como en el día de la marmota, donde la televisión, la siesta y la cena componían un guión que se repetía hasta la extenuación. Mientras tanto, en la casa vecina, la preocupación por el futuro se mezclaba con la necesidad de encontrar un rumbo claro. Javi, sin dar señales de vida, era el blanco de todas las críticas, una cobardía que parecía heredarse de generación en generación. Maite Figueroa, por su parte, se enfrentaba a los retos de la maternidad y la educación con una mezcla de desesperación y humor negro. Rodrigo se había peleado con un niño y la situación exigía la presencia de los padres, un compromiso que Amador intentaba eludir a toda costa, alegando sus traumas pasados. Mueve el culo, Amador, le gritaba Maite, recordándole que la responsabilidad no entiende de excusas. La vida a veces es una sucesión de pequeños incendios que uno intenta apagar con las manos desnudas. En el rincón de los masajes, la situación no era mejor. La búsqueda de un amor auténtico, lejos de las frivolidades de la red, se convertía en una búsqueda quijotesca. ¿Qué hacían para volver locos a los hombres? Ser una buscona. No, no era eso, era la necesidad de sentir que alguien te deseaba por quien eras, sin disfraces, sin juegos. La vida al final es un escenario donde cada uno interpreta su papel, a veces con éxito, a veces con el rotundo fracaso de quien se sabe perdido en un mundo que no termina de comprender. Mientras los vecinos se debatían entre el rencor y la esperanza, la realidad se imponía. Los inquilinos que llegaron al piso de Bruno, lejos de ser la solución, se convirtieron en un nuevo problema, un laberinto de contratos falsos y malentendidos que Antonio, con su ingenio peculiar, intentaba resolver sin éxito. Santiago, el melómano, buscaba un sueño tranquilo que Montepinar se encargaba de convertir en una pesadilla de cajas y mudanzas imposibles.
La noche caía sobre Nueva York, o mejor dicho, sobre aquel rincón del mundo donde los sueños se mezclan con la basura y las promesas. Cada uno buscaba su lugar, su verdad, un poco de alivio en medio de tanto ruido. Las conversaciones se apagaban poco a poco, dejando paso al silencio, ese compañero fiel que siempre está allí cuando ya no quedan más excusas que poner. Y así, entre risas amargas y abrazos vacíos, la vida seguía su curso, un día más en el que todos intentaban, simplemente, sobrevivir a sí mismos.